Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Max. Buenas noches, Manuel. Bueno, hoy tenemos el honor, verdaderamente, pues, y el placer de conversar con el doctor Francisco Javier Pérez, expresidente de la Academia de la Lengua, bueno, catedrático, pero quien además asume ahora nada más que la Secretaría General de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, que es una organización internacional tan importante. Es el primer venezolano que ocupa un cargo tan distinguido. Y entre otras cosas, pues 500 millones que hablamos el español, ahora nos sentimos dignamente representados por nuestro invitado. Bienvenido. Pero lo Muchas interesante es que gracias. Francisco Javier nos diga qué significa para ti esto, porque toda la gente que sabe de eso me ha dicho, tú no te imaginas lo que es ese honor. Este niño va a ocupar una responsabilidad increíble, o sea. Bueno, ciertamente lo es, ¿verdad? Este es un cargo muy importante porque, bueno, estamos hablando de las 22 academias de la lengua española en todo el mundo, es decir, en 4 continentes, y más allá de esto, que ya de por sí dibujaría este cargo con unos tintes pues muy grandes, bueno, está el hecho que la SALE, sobre todo que nació hace mucho tiempo atrás, en el año 51, la SALE es al día de hoy, y lo ha sido desde las décadas anteriores, las 2 décadas anteriores, una institución que ha fortificado, que se ha fortificado ella misma en relación con los proyectos capitales que debe cumplir, que son principalmente la difusión de la lengua española y su descripción al día de hoy, amparada esa descripción en 3 proyectos de estudio de la lengua, que son, aunque se diga rápidamente, la gramática de la lengua española, el diccionario de la lengua española y la ortografía de la lengua española fundamentalmente. Entonces, esto que digo que se dice rápido es tarea aguda y capital porque se trata de comprender y de dibujar cómo es la lengua española, que hablan 500 millones de hablantes, que también le decimos la cifra con mucha ligereza, pero es una cosa monstruosa, ¿verdad? Y cifra que va creciendo, por otra parte. Entonces, estas obras deben deben responder a un concepto que la propia SALE ha hecho suyo, que es el concepto de lo panhispánico, entendiendo por panhispánico unas obras que deben ser reflejo de esos 500 millones de hablantes, no reflejo de una realidad lingüística de un país de estos 22, sino al contrario, obras que deben ser reflejo de la lengua de las 22 naciones donde se habla español y de esos 500 millones de hablantes. Entonces digo, esos son los proyectos que sustentan la asociación. Es decir, no una asociación para tareas solamente burocráticas, sino al contrario, nació como una asociación para producir investigaciones y estudios sobre nuestra lengua. Ahora, ustedes los que están en las academias son básicamente, o digamos, primordialmente investigadores. Sí. Ahora, con esa responsabilidad te va a dar tiempo de investigar, de publicar. ¿Cuáles son tus proyectos allá? Pues bueno, yo pretendo, además de cumplir con todo lo que me exija la SALE, poder continuar mi tarea, bueno, justamente de investigación, que no ha sido otra que el estudio del español venezolano y americano, y el rastreo de grandes figuras sobre nuestra cultura lingüística. Esas han sido pues, mis 2 vocaciones más importantes y bueno, yo pretendo que todo eso continúe y sacaré el tiempo, Maki, donde no lo tenga para lograrlo. Bueno, llega un momento en el cual se expande el idioma español, ¿no? Que eso es un dato importante también en el mundo entero. Cada día más ciudadanos hablan, más personas hablan el español. Sí, esta es una lengua en crecimiento, una lengua no solamente porque están creciendo el número de hispanohablantes que tienen el español como lengua madre, sino porque el español es una lengua al día de hoy muy requerida como segunda lengua. Es decir, en Europa, por supuesto, eso ha sido siempre un hábito. Si pensamos en el siglo XIX, Alemania y los escritores alemanes y los intelectuales alemanes iban a España cautivados por la fascinación misma de la cultura española y en consecuencia era la lengua ese medio para fascinarse. Pero es que al día de hoy vemos cómo el español es estudiado en regiones quizá como inconcebibles. Pongo por caso los estudios de la lengua española en Asia, en el extremo oriente, digamos así, en Japón, en China, donde
se estudia mucho la lengua y hay un interés. Se estudia De la gente por por saber manejarla, español claro, simplemente. Entonces, claro, eso habla de esta expansión que estamos Ahora, ¿sabes comenzando. Sin que hablar de Estados Unidos, por Sin hablar supuesto. claro. Claro, Estados Unidos, yo creo que esa es una plaza ya conquistada. Esa es una plaza, sí, en el destino próximo a Estados Unidos está ser un país bilingüe oficialmente hablando. Ahora, Francisco Javier, yo leí una vez, me causó mucha curiosidad, y me parece más bien interesante, ¿no? Ya que nombraste la palabra diccionario, que decía que los diccionarios no son asépticos, que los diccionarios son ideológicos. ¿Qué querías decir con eso? Bueno, yo quería decir, ideológico aquí, el concepto yo lo manejé no solamente en el sentido de ideología política, Claro. que también puede serlo, ¿verdad? Sino ideología en el sentido de que los diccionarios están cargados de principios y de modos de comprender la realidad. Uno tiende a pensar que un diccionario, cuando define una palabra, esa palabra, bueno, es una definición imperturbable, inmutable, así será siempre. Y resulta que no es así, sino que los propios lexicógrafos, y yo como lexicógrafo lo testifico, digamos, bueno, describimos las palabras de acuerdo a nuestra propia concepción del mundo. Entonces, no quiero caer en las denominaciones políticas que también existen, pero imaginemos cómo un diccionario puede definir la palabra comunista o capitalista. Hay unas grandes, Claro, hay unas viene con una grandes, carga, claro. unas grandes diferencias que vienen dadas justamente por quién hace el diccionario, que no es un robot, sino que es una persona que tiene también un mundo de ideas y de pensamientos y de afectos por detrás. Claro. Hablando de la lengua justamente y hablando últimamente pronunciaste la palabra político, hablando de los diccionarios, tú dijiste que los políticos prácticamente asesinan la lengua, que el idioma. ¿Cuáles son los errores que cometen? Bueno, yo creo que ¿Políticos u hombres públicos en sí, general? vamos a decir hombres públicos porque en mi idea no solamente está pensar en los políticos, sino está pensar en todas las personas que tienen una responsabilidad frente a un público masivo. Por supuesto, los comunicadores, los profesores mismos, También. ¿verdad? Que estamos frente a un público y en la medida en que nuestros propios errores queden ahí consignados, esos errores pudieran multiplicarse. No quiere decir que siempre se multipliquen, porque hay algo magnífico en el ser humano que es la crítica hacia el otro, y la crítica lingüística me refiero, que viene dada por la competencia que como hablantes tenemos en nuestra lengua y sabemos perfectamente cuando alguien se ha equivocado, aunque no sepamos explicar en qué se equivocó. Uno como hablante dice, eso no se dice así. Además que es una responsabilidad porque las figuras públicas de alguna manera son un modelaje. Claro, para la gente. exacto. Deben ser siempre modelos de todo, pero también modelos de cómo hablar bien. Entonces yo siento que en general, y no solamente en Venezuela, sino que en general, hay una suerte de descenso en esa responsabilidad que es la que llevaría al hombre público a ser más cuidadoso a la hora de hablar o de decir lo que tenga que decir. Y de expresarlo con la corrección. Y expresarlo con la corrección no es solamente un asunto formal, porque creemos siempre que la lengua es tema de formas. Lo es, claro está, pero también cada forma lingüística arrastra un contenido. Una persona que hable mal está retratándose de una determinada manera. Entonces, claro, cuando esto lo hace un hombre público o un político, eso tiene una repercusión mucho mayor. Entonces yo siento que, y en el caso venezolano creo que está a la vista, ¿verdad? Como en muchas oportunidades, por razones que quizá no es el momento de analizarlas, dicen cosas terribles, ¿verdad? Cosas que son agramaticales, usan palabras que son inventos, quizá pretendiendo congraciarse con esas grandes masas. Y en el fondo yo creo que las grandes masas, aún el iletrado, aún el televidente o el que escucha la radio que tenga poca formación, no quiere que le hablen mal. Es decir, cualquier persona quiere escuchar en la televisión a alguien que hable bien. Entonces, claro, creo que es muy importante subrayar siempre esa tremenda responsabilidad que tienen los hombres públicos al momento de hablar, al momento de hablarle a quién, a una nación entera. Y
sabemos que hoy en día también cuando se habla de una nación entera hablamos a muchas otras naciones porque eso se distribuye, Claro. se difunde. Exacto. Eso tiene que ver con el lenguaje de los hombres públicos, ¿no? Como decía. Pero también hay un fenómeno que se observa, ¿no? Y que es creciente, y es cuánto incide el uso de las redes sociales, ¿no? en la alteración, deformación o envilecimiento de la lengua. Sobre todo tratándose en su mayoría de lo que se llaman nativos digitales, muchachos jóvenes que comparten su universidad o su liceo con el manejo de las redes, y uno nota cómo, ¿verdad?, que se ha empobrecido, para no decir otra palabra. Sobre todo cuando tienes que escribir 140 caracteres Sí. y tienes que empezar a cortar todo, Sí. sustituir palabras por signos, etcétera, Sí, etcétera. ese es un gran tema, ¿verdad?, de reflexión lingüística del día de hoy. Está, por una parte, esa realidad de los nativos digitales, es decir, de aquellas personas que nacieron cuando esto ya estaba planteado, y la nuestra, que era, no sé, de los antiguos, en fin, como se llamen, los pre-nativos digitales, que seríamos nosotros, que nacimos bajo otro régimen diferente. Y hay una suerte como de choque entre una tendencia y otra, o un modo y otro. En muchos casos, los más mayores se adaptan a los nuevos mecanismos, nuevas tendencias tecnológicas. Está el caso de la renuencia a entrar en esos sistemas, y todavía es frecuente, al menos en nuestro país, y creo que en muchos otros también, ver personas que no tienen un celular, o que no manejan, o no tienen una cuenta de Twitter, o que no tienen correo electrónico. Eso todavía es así. Pero la realidad es que se impone un nuevo mundo al que hay que sumarse. Y entonces, claro, ese sumarse al nuevo mundo exige, como tú decías, Maki, escribir en 140 caracteres, que es primero una proeza, ¿verdad?, de escritura, poder decir algo coherente y con sentido, pero también está la otra parte, cuando se escriben en 140 caracteres, nada que tenga coherencia y sentido, y pasa mucho, Sí. y por eso las redes sociales son tremendamente equívocas, porque el mecanismo de abreviación puede muchas veces gestar problemas de escritura, porque hablamos de escritura, que ahí están señalados. Que lo has dicho muy bien, no, no es síntesis, que es una, como tú No, dices, no. una gran proeza, Sí. sino abreviar. Entonces Es ahí es donde abreviar, viene, sí. ahí es donde viene Muchos equívocos. Sí. Pero en todo caso, bueno, y desde las academias, debo decirlo, hay una perfecta evaluación del fenómeno en términos afirmativos. Decía un académico nuestro, que puedo mencionar, el doctor Luis Herrera Linares, que él señala que estas nuevas tecnologías han hecho que la gente escriba más que antes, porque antes la gente no escribía nada. Claro. Entonces, el hecho de esforzarte por escribir, que es una tarea lingüística más complicada que la de hablar, curiosamente, ¿verdad? El hablar es más fácil. Hablar bien no, pero el decir cualquier cosa es más fácil que escribirla. Claro. Entonces la escritura supone un proceso intelectual y racional diferente. Entonces dice Luis Barrera que el hecho de estas tecnologías que obligan a la gente a escribir va finalmente a ser algo muy positivo. También hay otra idea, pero esto es también está en estudio, que podemos escribir de cualquier manera en el Twitter, por ejemplo, porque el mecanismo de abreviación es tan poderoso que nos obliga a destruir la lengua y a mocharla de cualquier forma. Entonces, claro, esto hay que verlo con mucho cuidado, porque si no estaríamos como dando una licencia para que cada quien ponga cualquier barbaridad. Y creo que no. Yo creo que se puede escribir con corrección hasta en el Twitter. Hablábamos de este tema y habíamos quedado pendientes en relación al tema de que usted había hecho una investigación y una compilación sobre las groserías. El venezolano ahora es más grosero que antes. Bueno, mi trabajo fue sobre el insulto en Venezuela, y claro, el insulto incluye las groserías, pero no solo. El insulto puede ser muy fino, ¿verdad? puede Y ser muy muy fino. inteligente. Pero De hecho lo es. suele De hecho lo incluir es. las groserías. Sí, exacto. Suele incluir muchas veces grosería, pero obviamente la grosería es parte de ese mundo denigratorio que significa el insulto. Yo no sé si decir que el venezolano hoy es más grosero que antes, ¿verdad? Pero lo que sí está claro que a lo mejor las groserías de hoy en día son quizás menos inteligentes y son más burdas y... Más interjección. Sí, sí, responden quizá también a una casi
a una baja en la capacidad de producción de discursos que tenemos en Venezuela, es mi apreciación en líneas generales. Porque la grosería venezolana se vinculaba mucho con el humor también, ¿no? Sí, claro, casi siempre, ¿verdad? Toda la grosería del siglo XIX está vinculada con el humor y hay muchos estudios sobre este tipo de asuntos. Bueno, los insultos del siglo XIX eran insultos de gran cultura. Por ejemplo, las polémicas entre Juan Vicente González y Antonio Lecadio Guzmán, bueno, son hoy joyas, una maravilla leer todo aquello, donde se decían cosas muy fuertes, pero de manera pues absolutamente digna. Antonio Lecadio le dice a Juan Vicente González que él es un tragafote, ¿verdad? Entonces, claro, no voy a explicar la palabra, pero más o menos está ahí en la idea, ¿verdad? De todos. O sea, eran diatribas principescas. Sí, eran de gran altura, inclusive había referencias a autores clásicos, era una cosa deliciosa. Y leerlas hoy es magnífico, pero eso se ha perdido obviamente, y el insulto, hasta el insulto político, que es tan poderoso, ¿verdad? Y ha habido en Venezuela pues mucho insulto político, ha perdido quizá como esa creatividad, ese humor que siempre tenía, ¿verdad? Y bueno, son célebres los insultos en el Congreso que Andrés Eloy Blanco profería a su contrincante. Bueno, no solamente en verso eran joyas magníficas, sino eran insultos de gran inteligencia. Luis Pastori siempre recordaba permanentemente toda esa genialidad, por qué no decirlo, de Andrés Eloy para insultar a los contrincantes políticos. Hoy en día pues se cae en bajezas de toda índole y eso... La cosa soez. La cosa soez, y eso por supuesto también retrata un tiempo determinado, porque la lengua siempre retrata un tiempo determinado. Ahora que hablamos de groserías, también es interesante revisar eso que muchos de ustedes dicen, que uno de los mecanismos de evolución de las lenguas es precisamente el deterioro. Sí. El deterioro y que en realidad tiene que ver mucho también con eso que acabas de mencionar de la baja en la capacidad de producción del discurso. Sí, ¿no? Eso. Sí, las lenguas curiosamente no van a cambiar sobre la base de lo virtuoso, es una contradicción, pero es así. Las lenguas van cambiando sobre lo que hoy se habla mal, digamos así, o pensamos que es un mal hablar, se va a imponer si el uso lo refrenda y va a ser la norma de aquí a un tiempo. Lo que pasa es que los tiempos de la lengua no son de años, sino a veces son hasta de siglos, ¿verdad? Pero es cierto que pocas veces el virtuosismo lingüístico es el que lleva a la evolución de la lengua, sino que esas caídas, eso que notamos como... Esto que estoy diciendo no es tampoco una licencia para decir, bueno, que cada quien hable mal o como quiera. No, al contrario, hay un esfuerzo y debemos esforzarnos por hablar cada vez mejor y por escribir cada vez mejor, porque las mayores barbaridades ocurren en la escritura más que en la oralidad. Pero quiero decir, el desarrollo y la evolución de las lenguas es siempre, no del español, de todas las lenguas, en función de eso que venimos viendo que habla mal, en la medida en que se imponga a un conjunto muy grande de hablantes, va a ser norma absoluta. Por ejemplo, en el siglo XIX, el famoso que galicado, que tenía un sentido porque todas las lenguas estaban muy permeadas por la lengua francesa, hasta nosotros mismos en los colegios, los profesores de castellano nos fustigaban con el hecho de que ese que estaba mal puesto ahí, porque había que colocar otro adverbio, dónde, cuándo, el que fuera. Bueno, hoy en día prácticamente todos escribimos con que galicados a montones, claro. y ya nadie los percibe siquiera como que galicados. ¿Qué responderías a los que sostienen que el español de España, que se habla en España, es mejor, es más rico, es correcto, y el nuestro no? No. Justamente ese principio del panhispanismo del que hablábamos al comienzo está indicando todo lo contrario. Es decir, el español es una lengua multicéntrica. Es decir, hay muchos centros donde el español se desarrolla, crece, se difunde, y no hay un solo centro, que era un poco el criterio decimonónico de pensar que era en Madrid donde se cocinaba la lengua española. No es así. Cada español... La Real Academia, bueno, imagínate. Claro, son como las viejas ideas, ¿verdad? Que estoy de acuerdo contigo que mucha gente las sigue manteniendo, pero en realidad no funciona así. En cada lugar donde hablamos español se habla un correcto español. Aquí estamos en una suerte de santuario donde trabajaba el doctor Ular Pietri, que era uno de nuestros grandes maestros de la lengua, ¿verdad? Entonces, se habla un buen español o un mal español. Es decir, oír, por ejemplo,
cómo hablan los que diríamos en Venezuela malandros, madrileños, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Es una Claro. lengua, es un subproducto lingüístico, Claro. más bien. Es decir, no es cierto que, lo que quiero decir, nunca puede decirse que todo un país habla bien. No, hay formas virtuosas de hablar, está claro. También se ha dicho mucho que el español de Colombia es un español pues, muy puro, muy castizo, muy sobrio. ¿Sí? ¿Por qué no? Muy expresivo, claro que lo es, como el español venezolano también. Es decir, creo yo que más que decir aquí se habla mejor que en otra parte, creo que en todas partes donde se habla español se habla bien y mal al mismo tiempo. Esa es la clave. Esa es la clave.